Mirad este gráfico. Desde 2015, los precios del alquiler y de compra de viviendas se incrementaron un 27 y un 45% respectivamente. Mientras tanto, el salario medio de los españoles pasó de 26.400 euros a 28.300, solo un 7% más. Este gráfico resume la crisis de vivienda en España. Y no solo en España, en Europa vemos prácticamente el mismo gráfico. La crisis de vivienda asequible es un problema mundial. Of young people may never be able to own their own homes because of a grave housing crisis. And home prices have already begun to go bonkers. Casi en todo el mundo occidental, los ciudadanos están teniendo problemas para acceder a la vivienda. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? En este vídeo vamos a ver 5 causas principales que explican este problema. En la literatura académica, 2 bloques más o menos diferenciados han querido explicar este problema. Primero está el bloque de los economistas convencionales, que prefieren explicar el fenómeno a través de las teorías de oferta y demanda. Por cierto, como siempre hago, aquí en la esquina pongo mis referencias y la bibliografía está en la descripción por si queréis echar un vistazo. Vamos a empezar con la teoría de la oferta y la demanda. Por un lado, la demanda se ha incrementado en los últimos años. Primero, por una cuestión simple. La población, tanto en España como en Europa, ha seguido aumentando. Más importante aún, el número de hogares, que al final son los que habitan una vivienda, ha crecido más intensamente que la población. Esto se debe a que las unidades familiares son cada vez más pequeñas. Mirad esta gráfica. Esta línea de aquí es el número de familias con hijos en España. Mientras tanto, mirad cómo el número de unidades familiares de una persona ha crecido continuadamente en los últimos años. Y esta tendencia es mucho más obvia en el caso de la Unión Europea. Además, no es solo el número de hogares creados, sino dónde se crean esos hogares. En los últimos años, el crecimiento poblacional se ha concentrado en las ciudades, y en España somos bastante conscientes de ello. Mirad en este mapa cómo el verde representa las zonas donde ha crecido la población entre 2000 y 2011, y el rojo donde ha disminuido. Mirad cómo el crecimiento se concentra en la costa, Madrid y Sevilla. Y de la misma manera también está ocurriendo en las grandes urbes europeas. Esta subida de demanda se une a la reducción de la oferta. La construcción de viviendas se ha casi paralizado. Mirad aquí cómo antes de la burbuja inmobiliaria se construían 1,5 viviendas por cada unidad familiar nueva en España. Después de 2008 la construcción se paró y no se llegó a construir ni siquiera una vivienda por cada nueva familia. Esta falta de oferta está causada por diferentes frentes. Uno de ellos es el aumento de los costes de construcción. Mirad aquí cómo especialmente después de los confinamientos del COVID, los costes de construcción han subido, pero también en las últimas décadas. Además, por la concentración de la población en las ciudades, cada vez más hay menos suelo urbanizable disponible. Esta escasez de tierra disponible también aumenta el precio del suelo urbanizable. Y la falta de suelo urbanizable viene por diferentes motivos también. Uno de los motivos más obvios es la limitación física, la geográfica. Por ejemplo, Barcelona está limitada por todos lados y no tiene por dónde crecer. Sin embargo, esta escasez de suelo urbanizable también tiene una limitación burocrática por las regulaciones del uso del suelo y por las normativas de edificación. España tiene un sistema bastante enmarañado de leyes de suelo. Aunque existe una ley de suelo nacional, cada autonomía promulga su propia legislación dentro del marco nacional, pero al final son los ayuntamientos los que aplican estas leyes y gestionan sus territorios. Lo hacen a través de los PGO, de los Planes Generales de Ordenación Urbana. Mirad, por ejemplo, el Plan de Málaga de 2011. Donde se indican las zonas urbanas, las no urbanizables y las zonas urbanizables. Mirad, justo en esta zona de aquí se está construyendo ahora mismo. Muchas voces reclaman que la liberalización del suelo y la venta masiva de terrenos municipales aumentaría la oferta y reduciría este problema de la vivienda asequible. Aunque numerosos estudios han demostrado que reducir las regularizaciones del suelo tiende a aumentar la cantidad de viviendas construidas, también existe un tercer límite que no es físico ni burocrático, sino que está causado por las propias empresas constructoras y los dueños de los terrenos. Estudios en Irlanda, Reino Unido y Luxemburgo han mostrado cómo estos actores han acumulado terrenos con permiso de construcción para luego ir vendiéndolos o construyendo poco a poco para no afectar el precio de la vivienda. Así que liberalizar todo el suelo tendría menos efectos de los esperados. Es decir, por ahora hemos visto que para los economistas clásicos la crisis de vivienda se debe al aumento de la demanda por motivos demográficos y a la falta de oferta por el aumento de los costes de construcción, de producción y las limitaciones del suelo. La ley de la oferta y la demanda es una teoría económica súper útil, pero que simplifica la realidad. Algunos estudios han demostrado que más vivienda no significa necesariamente una bajada de precios o una vivienda más asequible. De hecho, España construyó durante antes de la burbuja más viviendas que Alemania, Francia y Reino Unido juntos, y el precio de la vivienda siguió subiendo. Según algunos investigadores, esto se debe a que no vale cualquier oferta, sino la oferta necesaria. Sin ciertas regulaciones, los promotores tienden a construir viviendas más caras
que pueden acabar gentrificando a los barrios sin mejorar el acceso a la vivienda. Además, la vivienda no es solo un bien de consumo, sino que forma parte de las redes financieras globales. Es decir, también es un producto de inversión. Esta financiarización de la vivienda hace que sufra de un proceso que los economistas llaman demanda autogenerada. Imaginad una zona en la que de repente los precios de la vivienda comienzan a subir. Esto hace que la gente que ya quería comprar en esa zona, de repente le entren las prisas e intenten comprar inmediatamente porque sienten que si no lo hacen ahora, los precios van a seguir subiendo y no van a poder comprarlo luego. A esta nueva demanda se unen todos los inversores y personas que no quieren vivir en esa zona, pero que piensan que comprar ahora va a ser un buen momento de inversión. Esto también aumenta la demanda y por lo tanto hace que suban los precios aún más de lo que estaban subiendo, llevando a más gente que quería comprar más inmediatamente y también más inversores atraídos por la subida de precios, creando un bucle que genera demanda que antes no existía. Por estos motivos, algunos economistas sospecharon que la ley de la oferta y la demanda no explica completamente el problema de la vivienda y empezaron a considerar diferentes perspectivas. A este bloque los vamos a llamar economistas políticos y estos son los principales motivos que encontraron. Primero, el deterioro del estado de bienestar. Los países de la OCDE, que son estos de aquí, redujeron su inversión pública en vivienda del 0,17% del Producto Interior Bruto a 0,06% en 2018. Sobre todo en países como Irlanda, Alemania, Dinamarca, Portugal y España. Y no es que simplemente hayan dejado de invertir, sino que la mayoría de países europeos han estado vendiendo vivienda pública a mansalva. Desde que Margaret Thatcher comenzara esta moda privatizando más de 6,5 millones de viviendas públicas en Reino Unido en los 80, otros países han hecho lo propio con su stock. Italia, Suecia, Países Bajos y también España, que aunque nunca hemos sido muy buenos en esto de la vivienda pública, muchísimo menos estos últimos años. Mirad en esta gráfica cómo la construcción de vivienda protegida en España se desploma durante la crisis financiera. E igual que en otros países europeos, los gobiernos municipales y autonómicos han estado vendiendo carteras de vivienda protegida. Vamos al siguiente motivo, según estos economistas políticos, de la crisis de vivienda, que es la desigualdad de ingresos. Para mí esto era bastante obvio, pero ciertos estudios han demostrado esta relación entre el aumento de desigualdad y vivienda más cara, más abarrotada y de menor calidad. Y en Europa la desigualdad nacional no ha parado de crecer, también en España. Mirad en este gráfico en el que se muestra la población española dividida en 10 grupos según sus ingresos. Estos de aquí son el 10% de la población con menos ingresos. Estos otros son el 10% con los ingresos más altos. Esta parte se refiere al 1% con más ingresos de España, los cuales son los que más aumentaron sus ingresos durante estos 10 años, cerca de un 20%, mientras que la mayoría de la población se quedó casi como estaba, con algunos grupos mejorando su situación y con el 20% que menos ganaba en España ganando incluso menos. ¿Pero por qué el aumento de la desigualdad fomenta la crisis de la vivienda? Volvamos al gráfico que comparaba los precios del alquiler y de la compra con los ingresos medios españoles. Este aumento de un 7% realmente se refiere al 100% de la población, pero la realidad para el 90% de los españoles es que solo han visto su ingreso subir un 2%, mientras que el 20% más pobre se ha quedado casi como estaba. Esto empeora la diferencia de la subida de alquiler y de la vivienda con la realidad de la mayoría de la población española. Al mismo tiempo, cuanto más capital consigan amasar las clases más altas de la sociedad, más viviendas son capaces de acaparar, ya sea para alquilar, invertir o para segunda vivienda. Y en España cada vez más viviendas van dirigidas a estos usos, al de alquilar, invertir o segunda vivienda. De hecho, el 14% de españoles tienen una segunda vivienda, el doble que los italianos o los franceses. La última causa principal de la crisis de vivienda asequible está relacionada con esta última parte que hemos visto. En los últimos años la vivienda ha experimentado un proceso, mediante el cual ha pasado de considerarse un lugar para vivir a ser tratado cada vez más como una inversión. Los economistas llaman a este proceso financiarización, que ya lo hemos mencionado antes, pero aquí lo vamos a explicar. Este proceso de financiarización sube el precio de la vivienda porque hace que haya más dinero detrás del mismo número de casas, el de aquellos que quieren vivir en ese barrio y el de los inversores. Aunque estos procesos de financiarización comenzaron en los años 70, después de la crisis financiera se volvieron a reactivar. Para que entendáis mejor estos conceptos que estoy explicando, voy a explicar más concretamente cómo el gobierno español propició el proceso de financiarización de la vivienda en 2013. Después del estallido de la burbuja, el sector inmobiliario estaba de capa caída completamente en España y el gobierno español buscó una forma de reactivarlo. Para eso llevó a cabo tres principales acciones. La primera fue la creación de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, o más conocidas por sus siglas, SOCIMI.
Este tipo de vehículo de inversión se originó en los años 60 en Estados Unidos y ahora están prácticamente en todos los países del mundo. Según la regulación española, la principal actividad de estas sociedades debe ser la inversión en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, comprar casas para alquilarlas, básicamente. Lo que hace a las SOCIMI muy interesantes para los inversores es que tienen bastantes beneficios fiscales. Cuando se regularon en 2009, el impuesto sobre sociedades que debían pagar las SOCIMI era un 19%, en lugar del 25% habitual. Sin embargo, esto no fue suficiente para atraer la inversión extranjera, así que en 2013 el gobierno de Rajoy desregularizó estas SOCIMIs. Primero se eliminó por completo el impuesto de sociedades, un 0%. También se redujeron las restricciones al capital extranjero y los requisitos mínimos para su formación, y también se acortó el plazo del anti-flipping, es decir, antes de la reforma, las SOCIMIs tenían que esperar 7 años para vender los activos que habían adquirido y con la reforma este límite bajó a 3 años. Esta vez sí, estos cambios originaron una avalancha de inversiones en las SOCIMI. En la actualidad en España hay 140 SOCIMI activas, convirtiéndolo en el segundo país del mundo con más SOCIMI. Las reformas convirtieron a las SOCIMI en los caseros más grandes del país, llegando a amasar 53.000 viviendas, la mayoría de ellas puestas en alquiler. Aunque en términos relativos las SOCIMI solo controlan el 1% del total del parque de alquiler en España y los grandes propietarios un 5%, sus inversiones se concentran en las grandes ciudades como Madrid, en la cual grandes propietarios controlan el 10% del parque en alquiler. De forma simultánea a la desregularización de la SOCIMI, el gobierno de Rajoy se embarcó en la reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano, con una serie de medidas para la flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, lo que en la práctica significó mejores condiciones para los caseros y más inseguridad para los inquilinos. Les voy a explicar por qué. Primero, la reforma redujo la duración mínima de los contratos de alquiler de 5 a 3 años. También eliminó los derechos de tanteo y retracto de los inquilinos. Y por último, la reforma liberalizó el precio de alquiler, el cual antes estaba limitado por la subida del IPC. Es decir, los inquilinos españoles pasaron de tener contratos de 5 años con precio controlado a contratos de 3 años con precio liberalizado. Y por último, como dijimos antes, diferentes gobiernos del PP vendieron vivienda pública a inversores. La comunidad vendió los activos por 200 millones y en menos de 6 meses su valor se había duplicado. De hecho, un tribunal declaró ilegal la venta y ahora la Comunidad de Madrid se arriesga a pagar una indemnización a la firma para recuperar las 1.700 viviendas que el fondo aún no ha conseguido vender a terceros. Además, en el proceso, estas ventas de viviendas públicas sociales a fondos de inversión dejó a cientos de familias vulnerables en manos de una empresa privada con la que comenzaron los conflictos por la alza de los alquileres y los desahucios. Ahora la venta de vivienda pública está prohibida por la nueva ley de vivienda, que si queréis saber más sobre esta ley y también sobre las propuestas de los partidos políticos en relación a la vivienda, id a este vídeo que hice justamente sobre eso. Tal y como digo en ese vídeo, es alentador ver que todas las fuerzas políticas mayoritarias apuestan por fortalecer el sistema público de vivienda, abandonando, al menos de forma retórica, las propuestas neoliberales de la última década. Estas estrategias neoliberales causaron el deterioro del estado de bienestar, la financiarización de la vivienda y están aumentando la desigualdad económica. Estas causas, unidas a cambios en la demanda por motivos demográficos y a la reducción de oferta, son los principales factores que cocinaron la tormenta perfecta que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo podemos solventarlo? El fortalecimiento de la vivienda pública es una de las formas en las que el gobierno español y otros gobiernos del mundo están intentando atacar este problema. Si quieres saber más sobre estas estrategias que están tomando diferentes gobiernos en el mundo, comenta en este vídeo, dale like, apoyo, si veo que hay interés en hacer un vídeo justamente sobre eso. Si no, pues nos vemos. Hasta la próxima.